Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Evangelio de hoy, sábado 31 de agosto de 2024. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Fijaos en vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por Él, vosotros sois en Cristo Jesús. En este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se glorie en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadlo fuera, a las tinieblas.
Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, gracias por los talentos que nos has dado. No permitas que la apatía o el desánimo nos lleven a enterrarlos o a utilizarlos para nuestro beneficio personal. Ilumina, Señor, nuestra oración. Permite que nos acerquemos a ti con confianza y con corazón sincero para desprendernos de nuestra voluntad y unirnos más a la tuya. Padre Santo, ayúdanos a comprender que lo que se nos ha dado se multiplica dándolo. Es un tesoro que hemos recibido para gastarlo, para invertirlo y para compartirlo con todos. Reflexión del Evangelio de hoy. El que se gloríe en el Señor. En esta lectura, San Pablo, dirigiéndose a los cristianos de Corinto y a todos los cristianos de todos los tiempos, quiere meterles en lo más hondo de sus corazones una verdad. Todo lo hemos recibido de Dios, tanto los dones naturales como los sobrenaturales, por lo que concluye que nadie puede gloriarse de sus obras. El que se gloríe en el Señor. Y les recuerda a los cristianos de Corinto cómo es su asamblea, donde no hay ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino más bien está compuesta por lo despreciable y lo que no cuenta. Bien lo sabemos, los cristianos del siglo XXI y los de todos los tiempos, detrás de todas nuestras buenas acciones está Cristo. Sin mí no podéis hacer nada. Él es la vid y nosotros los sarmientos. Esta verdad cristiana no nos tiene que llevar a un cierto complejo de inferioridad. Más bien nos debe llevar a la alegría de que nuestra vida está guiada por la amistad con Jesús. Esta es nuestra gran dignidad. Él nos hace el mejor y sublime regalo que nos puede hacer, el gran regalo de su persona y de su amistad. Lo nuestro es corresponder a la amistad de Jesús y a todas sus indicaciones. ¿Qué hacemos con los talentos recibidos? Como complemento de la verdad que acabamos de indicar de la primera lectura, que lo hemos recibido todo, viene bien la parábola de los talentos que nos ofrece el mismo Jesús. Todos nuestros talentos son un regalo que nuestro Dios nos hace. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Como Jesús es nuestro Maestro y Señor, y nuestro modelo, podemos afirmar que con nuestros talentos debemos hacer lo mismo que Jesús hizo con los suyos. Gastó y desgastó su vida en favor nuestro. Entregó su vida para enseñarnos el camino a seguir para encontrar el sentido y la esperanza en nuestros días y en nuestras noches. Eso mismo debemos hacer nosotros. Gastar y desgastar nuestra vida ayudando a nuestros hermanos. Y, como cristianos, la primera ayuda que les debemos ofrecer es anunciarles el Evangelio de Jesús. La mejor noticia de todos los tiempos. En el fondo es hacer caso al mismo Jesús en su mandamiento primero. Amaos unos a otros como yo os he amado. Ser creyentes en el Dios y Señor que confía y se goza en la capacidad de cada uno de los miembros de su comunidad implica tener el coraje de influir en todas las estructuras, de transformarlas para el bien de la sociedad y de la comunidad. Pero conscientes de que la estructura delimita y puede incluso guiar a la parálisis por sus exigencias al individuo hasta engendrar el miedo y la inactividad fecunda en él. Sin embargo, la vivencia y celebración comunitaria de la confianza de Dios en cada uno y en todos permite que cada miembro participe, crezca y despliegue lo mejor de sí mismo según su propia capacidad. Le urge expresarse y convergir transformadoramente en el ámbito del entramado social y colectivo amplio. Esta seguridad, confianza o solidez, le convierte en una persona que siempre convence, más que con razones, que pueden condenarlo, con todo su ser, cargado de dones ganados, alegremente presentados a los ojos del Señor y de los demás, de modo que sus razones son decisivas y contundentes. Aquí tienes lo que gané. Mensaje para hoy. Escuchen, hijos, la parábola de Jesús que te invita a ser tú mismo, ni más ni menos que lo que yo he pensado que fueras cuando te he creado. No tengas miedo de los obstáculos, no te dejes llevar por los prejuicios, sino actúa bajo el parámetro de la confianza que yo tengo en ti, como de la que tú debes tener en ti mismo. Yo, tu Padre, en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, te hago partícipe de la alegría que no conoce ocaso, del gozo de los que han abandonado la búsqueda de sus propios intereses para ponerse al servicio de los miembros de la comunidad y de la sociedad. Con el poder del Espíritu Santo, sabrás descubrir cómo vencer los miedos, los falsos conceptos sobre Dios y sobre ti mismo. Ábrete a su actuar y descubrirás maravillado el gozo de entrar en la alegría de tu Señor ahora y en la eternidad. Para reflexionar. ¿Qué tipo de personas hallo en el entorno que no logran descubrir al Dios de la confianza? Oremos. Padre,
Los cristianos confiamos en el dinamismo de tu Espíritu Santo que nos capacita para actuar en el mundo y en la comunidad creyente como personas que saben que todo cuanto Jesús nos confía es para hacerlo fructificar. Concédenos ser fieles, confiar en su palabra y actuar con decisión en el mundo. Padre, concédenos tu Espíritu Santo para ser fieles en cosas de poco valor y entrar a tomar parte en la alegría de nuestro Señor, que los miedos y falsos conceptos sobre tu actuar no nos paralicen. Amén.